cuando tú te encuentras con alguien que te dice algo, te insulta, te discrimina o te dice cualquier cosa, pues es una cosa puntual, porque has visto a esa persona y luego pues tú has seguido tu camino. Pero cuando esa discriminación viene de una voz interna, repetitiva, constante, en todos los lugares, en todas las cosas que vemos, como os he dicho, que dice, bueno, cuando la mente quiere ver algo, los ojos tarde o temprano terminan enseñándoselo. De hecho, se suele decir, ¿no?, que el peor enemigo del ser humano es el ser humano propio. O sea que los cambios pueden darse desde el entendimiento hacia el afuera, es decir, entiendo lo que me pasa y a partir de ahí puedo empezar a generar conductas nuevas, pero también hay veces que dices, bueno, pues las conductas las hago, las repito y en algún momento las interiorizo. Que hay muchas cosas que son habilidades entrenables, que hay cosas, no todos nacemos con el abanico, de hecho nadie tiene todo el abanico de habilidades en 10, entonces hay veces que simplemente es una cuestión de entrenarse y de conseguir tener un conjunto de habilidades más completo para poder enfrentarse mejor a lo que ocurre en tu día a día. ¿Y te gusta? Ahí, pic, pic, pic. Baja, baja. Ya es que mira, mi chica mide 1,92 m, más no puedo bajar, ya más que eso te lo hago con el pegado al Baja suelo así. un poquito, solo un poquito. No puedo, más No, que no me baja más la silla, me traigo un taburete del IKEA si quieres, o sea, es que no puedo hacer nada. vale, ahora está. No, pero ahora se te ve mejor. Perfecto. Pues mira, si vamos a empezar colocando a Mariano Ventura, nuestro colaborador de Carmen, la plataforma desde prácticamente al principio. desde cuando todo esto era Prácticamente. campo. De cuando todo esto era campo, efectivamente. Buenos días, Mariano, ¿cómo Buenos estás? ¿Cómo has días. dormido? Estamos en el aire ya, qué Por maravilla. supuesto, ¿qué te parece? Pues yo te había pedido un momentinchi, pero bueno, dale, bueno, pues vamos adelante, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te has levantado hoy? Bien, cansada. ¿Sí? Sí. Los lunes son terroríficos, ¿eh? Los lunes son I don't like Mondays. Tengo aquí una cosa que dice Echo Cancellation que la tengo activada. This can be changed with program. Sí, perfecto, para que no se vea el eco. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de discriminación intercomunidad. Efectivamente. De Efectivamente. hecho, es uno de los temas que salen muy a menudo en preguntas, en reflexiones, en tertulias, en debates. Y creo que no porque tú seas un maravilloso psicólogo, que luego conoceremos más sobre ti, que eso lo tengo preparado también para el final, para esa pildorita Y de hay que la gente preguntas se sorpresa conozca y no me lo habías un dicho. poquito más. Por eso, porque es sorpresa. Todo lo que se prepara no es lo mismo que cuando se dice de manera espontánea, natural. Vale, Así que, pero bueno, antes de empezar con toda la temática y todo lo que tenemos hoy preparado, que es muy interesante y seguro que a más de una le va a interesar muchísimo y se va a sentir también muy identificada, quiero recordaros a vosotros, espectadores y oyentes de nuestro podcast, que le deis a la estrellita, que por esos mínimos detalles de darle a la estrellita, de inscribiros a nuestro canal de YouTube, nos hacéis más grandes, llegamos a más personas y tenemos la opción de que mucha más gente nos conozca y de incluso poder traer a muchos más invitados e invitadas profesionales en la materia que nos puedan ayudar y que puedan colaborar a hacer de esta plataforma todavía más grande y más potente. Así además que de después de saber, este eh, recordatorio, saber dime. no, y además de saber cada vez que ponemos un podcast al aire. Efectivamente, eso siempre, la campanita y la estrellita. Son Anita y la 2 es estrellita. que no cuesta nada, yo siempre lo digo, no cuesta nada y a nosotros nos hacéis un favor gigante. Pero bueno, empezando por ahí y continuando con nuestra temática de la discriminación, porque, Así. yo creo que en primer lugar tendríamos que poder diferenciar o que nos expliques tú como buen profesional de la materia, ¿qué diferencia hay entre esa discriminación interna y por qué puede ser incluso peor que la discriminación externa? Claro. A ver, la respuesta inicialmente es fácil. ¿Cuál es la interna y cuál es la externa? La externa es la que viene de otros, ¿no? La que viene de la afuera. Pero la interna es la que va de nosotros hacia nosotros mismos. Y es más grave, ¿no? Porque puede ser constante, ¿no? Cuando tú te encuentras con alguien que te dice algo, te insulta, te discrimina o te dice cualquier cosa, pues es una cosa puntual, porque has visto a esa persona y luego pues tú has seguido tu camino. Pero cuando esa discriminación viene de una voz interna,
es repetitiva, constante, ¿no? Como si fuera una gota que va cayendo constantemente, ¿no? Y muchas veces se puede hacer muy pesado, ¿no? Porque como viene de nosotros y nos puede costar controlarla, pues bueno, empezamos a encontrar en todos los lugares, en todas las cosas que vemos, como ese dicho que dice, bueno, cuando la mente quiere ver algo, los ojos tarde o temprano terminan enseñándoselo, ¿no? Entonces, empezamos a cometer sesgos confirmatorios, ¿no? Empezamos a confirmar aquello que nuestro juicio nos dice que efectivamente que estamos creando sobre nosotros. Ujú. De hecho, se suele decir, ¿no? Que el peor enemigo del ser humano es el ser humano propio. Esto tiene que ver mucho con nuestra voz crítica, tiene que ver con nuestro saboteador interno, ¿no? Y es muy difícil de apagar a veces, ¿no? Como te decía antes, la discriminación externa es muy puntual, ¿no? A mí me gusta mucho poner el ejemplo de la red neuronal por defecto, ¿no? Que es como si tú dejaras un bote en un lago y dejaras que se lo lleve la corriente, ¿no? A ver, ¿a dónde va? ¿A dónde se dirige? ¿No? Pues la red neuronal por defecto es un poco parecida, ¿no? Es ¿a dónde se va la mente cuando no estoy pensando en nada, cuando no me estoy ocupando de nada, ¿no? Pues como si dejáramos el coche en neutro. Pues a veces se nos va a eso que tenemos como una preocupación, ¿no? Como ese programa que teníamos antes en Windows, que lo teníamos en el fondo, que consumía memoria, pero no lo estábamos utilizando. Bueno, ahí se nos va a esa preocupación, ¿no? Seré suficiente, estaré a la altura, mi cuerpo responderá a los cánones de lo que necesito para pertenecer, tendré mucha pluma, no la tendré, ¿sabes? Estaré mayor para hacer según qué cosas. Entonces, básicamente toda esta charla gira también en torno a tres grandes ejes, ¿no? Que es, bueno, como gran paraguas la discriminación intracomunidad, luego el edadismo, la gordofobia y la plumofobia, que son las grandes estrellas, ¿no? De, Ujú. de la discriminación intracomunidad. Luego hay Y que pues, dime, ¿y qué señales hay o cómo podemos nosotros identificar que nosotros mismos nos estamos autocriticando? Porque muchas veces lo hacemos con un automatismo tan grande que es ujú. que no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño, con nuestros propios pensamientos y nuestros propios juicios, ¿no? Bueno, a veces está Y este pensamiento de que no encajo, ¿no? De que si todos somos iguales, ¿no? Y todos somos parecidos, voy a encontrar aquí un lugar seguro, ¿no? Y esto es un poco lo que suele fallar, ¿no? Piensa que en la comunidad nosotros partimos siempre de una base de haber estado intentando luchar por armar nuestra identidad, ¿no? Los que estamos dentro de la comunidad LGTB se nos presumía heterosexuales, se nos presumía que nos iban a gustar unos juguetes, se nos esperaba cuando veníamos del hospital con la habitación pintada de celeste o la habitación pintada de rosa, ¿no? Y se nos presumía con una serie de constructos sociales que vinimos a romperlos, ¿no? Entonces, cuando hacemos toda esta lucha de la salida del armario por romper esos constructos y generar nuestra identidad, a veces es probable que encontremos en los estereotipos un lugar seguro y digamos, bueno, ujú, ahora que he encontrado un lugar, ahora que ya no tengo que preocuparme por la batalla de romper esa narrativa de lo que se esperaba de mí, ahora me asiento en un lugar, que es pues hacer estas actividades, mezclarme con esta gente, hacer este recorrido. Entonces, a veces se pierde un poco la individualidad, lo que uno tiene ganas de hacer, ¿no? Entonces, es muy importante que uno empiece a detectar esos estereotipos y decir, oye, estoy quizás cayendo en ese estereotipo como un arma de defensa o lo estoy haciendo porque realmente hay cosas que me gustan o porque es lo ujú, fácil, ¿no? Entonces, a veces, bueno, pues evitamos salir y mostrarnos tal cual somos porque, bueno, porque a veces tenemos esa idea de que es mejor estar en un grupo de pertinencia que tiene, pues, hasta una manera de hablar, una manera de vestirse, que se autodiscrimina y se autosepara de otros grupos, ¿no? Y eso al final nos va convirtiendo en personas que van perdiendo su individualidad.
Ujú. Claro, es lo que le comentaba, creo que fue a Paula en una de las entrevistas que hicimos hace ya tiempo, precisamente el tema del sentido de pertenencia que necesitamos todos, Ujú. que decía Alfred Adler, ¿no? Que cómo puedes luchar en ese sentido, ¿no? Porque claro, tú puedes identificar que quieres hacer algo diferente, pero también quieres pertenecer al grupo. Claro. Entonces, es una lucha interna muy grande, ¿no? Y porque cuando uno va reforzándose sus objetivos o va reforzando los objetivos de pertenencia es muy diferente, ¿no? Es como un refuerzo más hacia lo colectivo o un refuerzo más hacia lo individual. Es decir, he conseguido tener este cuerpo, he conseguido pertenecer a este grupo, he conseguido ir a esta fiesta y que me inviten. O he conseguido, me lo invento, la carrera que yo quería, he conseguido conseguir estos vínculos con mi familia, estar tranquilo con esta parte de mí, lograr aceptación en otro lugar, ¿no? Entonces, al final vamos perdiendo esa parte donde nos celebramos nuestros propios logros y nuestros propios alcances, lo que nosotros hacemos, en pos de simplemente estar tranquilos porque hemos conquistado una posición social, si quieres, o una posición dentro de un grupo colectivo. Y entonces nuestro yo individual se va desarmando, va perdiendo, va desgranándose, ¿no? En pos de sostenerse a través de un yo colectivo, ¿no? Más grande, ¿no? Y entonces cuando algo tambalea, cuando se sacude el árbol, a mí solo me sostiene mi yo colectivo, el grupo al que pertenezco. Y si hay un problema, algo pasa porque los grupos se deshacen, son orgánicos, se rearman y demás, luego me siento una mierda, luego pones el pitido. Me siento fatal, porque claro, porque a mí todo lo que sostenía mi autoestima, todo lo que sostenía mi ser, era que yo estaba en este grupo de amigos, que hacía estas actividades y demás. Entonces ahora, pues ya, esto no está presente. Entonces, bueno, una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer también es tener metas individuales. Se puede vivir sin metas, ¿eh? Tranquilamente. Hay estudios que dicen que la gente puede vivir con metas y sin metas, pero también es cierto que las metas hacen a la felicidad. Es decir, si tú estudias la felicidad de la gente con metas y de la gente sin metas, aquellos que se esfuerzan por cumplir metas individuales son más felices. Entonces, tener metas y celebrarlas y celebrar los logros contribuye muchísimo a que nuestra estructura interna se fortalezca. Ujú. Una de tus especialidades es el apego, el trauma, tienes bastantes, pero sí que es verdad que estás dentro de esta temática del apego y imagino que también lo ves mucho en consulta. ¿Qué papel juega el apego en cómo nos tratamos de manera interior o internamente? Bueno, el apego moldea primero cómo nos vinculamos, ¿no? La manera que tenemos de gestionar esa proximidad con el otro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con eso te lo digo todo, ¿no? A partir de ahí, dependiendo del estilo de apego que tengas, vas a ser más o menos sensible a la pertinencia, a recibir una crítica, un feedback, la discriminación de una manera más reactiva, ¿no? ¿No? Entonces, como sabes, hay cuatro estilos de apego. Uno es el seguro, otro es el ansioso, otro es el reactivo y el desorganizado, ¿no? El lugar ideal para estar donde todos quisiéramos estar es el apego seguro, ¿no? El que se autorregula muy fácilmente, ¿no? Pero el más complicado a la hora de la discriminación intracomunidad es el ansioso, ¿no? Porque es aquel que siente esa falta de sentirse, no se siente completo si no hay un otro, ¿no? Que percibe la ausencia del otro y la vive con ansiedad, ¿no? Y automáticamente completa ese pensamiento diciendo, bueno, si el otro no me acepta, no me valora y no me dice que soy suficiente, entonces no lo soy, me confirma que no soy suficiente, me confirma que no me quiere y entonces no valgo, ¿no? El reactivo o el evitativo tiene como otro estilo, es decir, es como si se lo comiera con patatas, ¿no? Lo consigue también, si hiciéramos un escáner cerebral los dos sufren, lo que pasa es que uno lo exterioriza y el otro no. Por eso en terapia muchas veces decimos que el apego ansioso a veces es más fácil de trabajar en terapia y tiene un poquito de mejor pronóstico porque todo lo saca hacia afuera, ¿no? El evitativo
tiene que su defensa es guardarlo y poner una barrera de hielo y no mostrar lo que le ocurre, ¿no? Entonces, esto pasa muchísimo bueno, que hay que conseguir también moverse hacia el apego seguro. Y bueno, y luego el cuarto estilo quizás es el más caótico, ¿no? Y el que más tiene correlación con trastornos, enfermedades y demás, que es el desorganizado, ¿no? Que puede recibir un feedback o puede recibir un episodio de discriminación de una manera muy caótica, muy alarmante, con ideas autolíticas. Por supuesto que nada es matemática y nada indica que todo tenga que ser así. Nada lo es así en psicología, ¿no? Pero sí que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y detectar nuestro estilo de apego y saber por qué nos afecta tanto que podamos recibir algún comentario que pudiera ser discriminatorio. Como ves, no nos estamos metiendo específicamente en el edadismo, ni nos estamos metiendo específicamente en la gordofobia, ni nos estamos metiendo, no, simplemente es entendamos cómo recibimos nosotros, cuál es la historia que nos ha hecho eh, pensar así, es decir, cómo han sido mis vínculos con mis cuidadores. Fíjate que hasta a los 26 meses de edad nosotros ya podemos predecir cuál es el estilo de apego que una persona se va a llevar a la vida adulta. O sea, que es algo que viene entre lo genético y lo moldeado ya en los primeros meses de vida. Entonces, Wow. es Un muy, niño de un muy- poquito más de 2 años ya puede saberse por dónde va, qué tendencia va a tener casi, de casi apego. verbal, porque tú dices, todo eso se ha construido de una manera en la que todavía el niño casi no hablaba. Pero Wow. los últimos estudios demuestran que sí. Entonces, Okey. cuando una persona tiene un apego seguro, eso refuerza su autoconfianza, refuerza sus propios logros, también su autoaceptación. Entonces, cuando estás en cualquiera de los otros sitios, tienes una tendencia a ser pues, más duro contigo mismo, más exigente de alguna manera, practicar un poco estos sesgos confirmatorios de no soy suficiente, el otro me discrimina, por lo tanto yo tenía razón, no era suficiente. Ujú, ujú, lo que comentaba al principio. Claro, lo que tú estás diciendo, ¿no? Para entrar o adentrarnos en la temática, primero, y es fundamental la psicoeducación, ¿no? Entender qué significa cada cosa, entender, ¿no? Como tú has dicho, los orígenes. También fundamental a la hora de comprendernos también nosotros mismos, si queremos trabajar en nosotros, ¿no? Siempre creo que una de las cosas que solemos preguntar mucho en cada uno de los capítulos a los profesionales a los que entrevistamos, pero sí que imagino que habrá una serie de técnicas, una Ujú. serie de truquillos que se pueden utilizar para precisamente frenar esos pensamientos autocríticos. Sí, como todo, a ver, lo ideal siempre es hacerlo acompañado, ¿no? Porque uno también puede cometer alguna serie de autoengaños, ¿no? Cuando intenta utilizar estas herramientas solo, ¿no? Entonces, eh, desde la terapia cognitivo-conductual, no nos obsesionamos con el pasado, porque también nos centramos en aquello que nos interesa que cambiemos, o sea que los cambios pueden darse desde el entendimiento hacia el afuera, es decir, entiendo lo que me pasa y a partir de ahí puedo empezar a generar conductas nuevas, pero también hay veces que dices, bueno, pues las conductas las hago, las repito y hasta en algún momento las interiorizo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es entender desde cuál es la creencia que subyace a aquello que estoy pensando, ¿no? Es decir, esta creencia de insuficiencia, de que efectivamente esa discriminación es verdadera, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la historia? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿No? A veces los porqués son un poco caprichosos, ¿no? Porque siempre se puede ir un poco para atrás, ¿no? Es, porque mi padre me trataba así, entonces a mi padre lo trataba así y mi abuelo por mi tatarabuelo. Bueno, un momento, también hay que poner ahí un punto de referencia, pero un poquito de entendimiento de qué tiene que ver nuestra historia, nuestra infancia y nuestro lugar en nuestra familia y demás con este sentimiento de rechazo que tenemos hacia nosotros mismos. Venimos de un entorno invalidante, venimos de un lugar donde nos han inculcado una gran autoexigencia, una autoexigencia que era poco realista con lo que nosotros somos. Nos han comparado mucho. Siempre ha sido así. Y luego hay otra técnica que también está buena, es, yo le hablaría a un amigo como me hablo a mí, utilizaría ese tono, a alguien que yo quiero,
le hablaría con ese tono? ¿Qué le diría si alguien me viene y me dice, no me siento suficiente, siento que mi cuerpo siempre se queda ahí a la hora de, o sea, no me siento feliz, no acepto mi cuerpo, no sé si pertenezco, no sé si puedo ir a ciertas fiestas, a ciertos lugares, porque siento que estoy afuera, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Con qué tono se lo dirías? ¿Con qué amorosidad se lo dirías? ¿Y por qué esa amorosidad no la utilizas para hablarte a ti con ese mismo tono? ¿Qué tono te estás usando? Bueno, a veces podemos escribir un poco lo que pensamos, ¿no? También esto del journalism que se usa, que ahora tiene un nombre tan rimbombante y se usó siempre, también sirve, ¿no? Poder ordenar, sacar todo lo que pensamos en nuestra cabeza y poder ponerlo en algún lugar nos ayuda a ordenarlo, ¿no? Y si escribimos, y mejor escribir a mano que con el ordenador, también nos sirve para poder ordenar lo que pensamos, ¿no? En la medida en la que somos capaces de trasladarlo a algo, lo estamos liberando de alguna manera de nuestra memoria, ¿no? Entonces, bueno, esa es una técnica. Otra que también yo utilizo mucho y les enseño a pacientes en consulta es cuando hay algún pensamiento que te está abrumando mucho y no puedes salir de ahí, busca un objeto en donde estés, ¿no? Y entonces, bueno, suelen encontrar, no sé, imagínate, pues, yo qué sé, por ejemplo, mira, la cajita de las gafas, ¿no? Entonces, busca 5 funciones para la cajita de las gafas. Entonces empiezan, pues la cajita de las gafas son para las gafas, para guardar, yo qué sé, caramelos, para llevarlo de bolso, para lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esa tarea creativa va haciendo que tú empieces a dirigir recursos hacia la tarea creativa y esta otra zona que estaba embuclada en la lavadora, pensando en tu autosuficiencia y demás, de alguna manera va perdiendo fondo, ¿no? ¿Cómo estás ahora? Ahora que has encontrado estas 5 tareas creativas, ¿estás bien? Bueno, seguimos, buscamos 5 más, vamos a por 5 más, y vamos haciendo 5 más. Bueno, y la verdad es que va funcionando. A lo mejor una cosa que también funciona es puntuarse antes, ¿no? ¿Cómo estaba antes? Ah, pues ha estado en un 8, antes Ujú. estaba en un 8 de activación y ahora estoy en un 6. Pues vamos a buscar 5 más, ¿no? Y nos vamos bajando, ¿no? Es un recurso que está genial porque lo puedes utilizar en el autobús, en la oficina, ¿no? Para calmarte un poco, te vas al baño, te lavas la cara un momento, ¿no? De hecho, desde lo dialéctico conductual también se usa esto de utilizar un poquito el frío, ¿no? También para Ujú. calmarse, ¿no? Así, vamos a utilizar el frío, vamos a hacer deporte, vamos a hacer respiración diafragmática, vamos a parar un poco, ¿no? Cuando la mente y la parte cortical se apodera de nuestros pensamientos, hay que compensarla con el polo opuesto, que es lo físico, ¿no? Bajar temperatura, hacer ejercicio, dirigir el pensamiento hacia otra parte, ¿no? Y conseguir una autorregulación a través del equilibrio. Claro, es también otra forma de decirle a tu mente: "Hey, aquí mando yo, no mandas tú", ¿no? Porque Exactamente. siempre se dice, somos tú no eres tus pensamientos, ¿no? Y da la sensación como que en ese momento la mente tiene, Sí. todo el poder del mundo mundial. Es una manera también que en otras claro, en otras variantes de la psicología, como puede ser la Gestalt, sí que se interioriza más y se dice, bueno, ¿qué te está pasando en este momento que estás pensando de esta manera, no? No se llega a lo que tú has comentado, una técnica que es como el hecho de, venga, una especie de distracción, ¿no? Para también poder manejar tu mente. Se pueden coger ambas partes, Y pero sí esas que te que he dicho yo son lo veo también. bastante y es lo que tú dices, es bastante práctico, ¿no? A la hora de estar en donde estés y poder utilizarlo en ese momento, ¿no? Y esas que te comenté son más para una emergencia, ¿no? Para decir, cuando estoy ya en el Exacto. barro, pero luego también está lo otro que puedo hacer desde un lugar de calma, ¿no? Que es también Ujú, ver cómo me puedo empezar a premiar yo por mis objetivos. Yo a veces a pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria y a lo mejor tapan el espejo o no se quieren ver, les hago escribirse en el espejo alguna frase bonita, una por día, ¿no? O ponerse un post-it, ¿no? Y te lo juro que funciona, que ujú. hay algo en la mente en lo que cuando tú vas recibiendo esos inputs y luego, no sé, vas a lavarte las manos y ves el Post-it, dices: "Ah, mira qué bonito", ¿no? Lo que he escuchado. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti que trabajas en esto? Pero
pero realmente son como pequeños gestos donde uno empieza gradualmente a premiarse, a encontrar también una forma de decirse algo bonito, ¿no? De no tener esa voz exigente, que a lo mejor es una voz repetida que ni siquiera es nuestra, que nos la hemos apropiado de alguno de nuestros padres o de alguien que nos exigía mucho, de un profesor, ¿no? Y le podemos dar la vuelta, ¿no? Ujú. Empezar a decirnos cosas bonitas, utilizar un tono bonito, poner un post-it. Yo tenía una amiga que le escribía a la botella de agua porque le ponía unas, para acordarse también de las cosas bonitas que quería, pues cada vez que iba y cada vez que iba al agua, pues lo ponía ahí. Creo que son pequeños que a veces, hasta a los pacientes a veces les da un poquito de vergüenza y dice, pero hombre, ¿cómo me voy a escribir en el espejo, guapa, buen día? Tú estás loco. Digo, inténtalo, si total es tu espejo, nadie te va, no, lo peor que puede pasar es que coges y lo borras, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que dan muy buenos resultados. Y también el premiarse, ¿no? Es decir, ponerse micro desafíos y luego premiarse con ello. También importante, sí. ¿Cómo influye en todo caso el trauma también en la forma que tenemos de hablarnos? Bueno, a ver, es que el trauma, los traumas influyen en la manera que tenemos de conducir, ¿no? Es decir, para que entendamos, primero hay varios tipos de trauma, ¿no? Existen los traumas puntuales y existen los traumas más relacionales, ¿no? Esto es un inicio más teórico, ¿no? Para los psicólogos no es lo mismo un trauma que tiene un origen me lo invento, un accidente de coche, ¿no? Que sería un trauma puntual, es decir, tuve un accidente de coche y a partir de ahora pues tengo miedo a coger el coche y no quiero hacerlo. Y otra cosa sería, pues, por ejemplo, el bullying, que es un abuso más relacional, es decir, es un trauma relacional. Yo cada día que iba al colegio me decían mariquita, o me decían que tenía pluma, o me decían que estaba gordo. Entonces, al final, el trauma cuando se queda en la mente es una señal de que el cerebro no pudo procesar lo que ocurrió, como si quisiéramos pasar una piedra por un embudo, ¿no? Entonces, Ujú. eh, al final lo que tenemos que conseguir es dividir la piedra para que a partir de reprocesarlo y pasarlo muchas veces, pues pueda pasar y pueda colocarse como recuerdo. Por eso utilizamos también mucho el MDR, que es una técnica que te permite revisitar ese trauma desde un lugar seguro y poder también aprender a recolocarlo, ¿no? Pero al final la función del trauma, muchas veces la función del recuerdo ese es evitar volver a pasar por eso, ¿no? Entonces es una de las cosas que al final se alojan en el cerebro como un mecanismo de seguridad. Es decir, si yo ya he pasado por esto, me lo acuerdo para no volver a pasar por aquí. Recuerda que esto de ser felices es una cosa que nos la hemos inventado nosotros. Nuestro cerebro sabe sobrevivir y sabe reproducirse. Pero esto de ser felices es algo como que de lo que la biología no entiende, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando nos pasa algo, para sobrevivir no nos vuelva a pasar, ¿no? Entonces, el trauma genera una sensación de hipervigilancia. Al final, cuando yo estoy en un entorno donde recibo muchas críticas, donde se me está siempre marcando la falta, al final siempre me encuentro esperando esas críticas confirmatorias, ¿no? Y muchas veces también, pues, cuando ese trauma no está bien trabajado, puede pasar que pensemos que es nuestra culpa, ¿no? Y que al final la responsabilidad de ese trauma, la responsabilidad de lo que nos está pasando es nuestra, que nosotros lo hemos generado, ¿no? Entonces, bueno, incluso hasta podemos tener cierta tendencia a la repetición, ¿no? Porque nos terminamos colocando en un lugar donde al final, sin darnos cuenta y de forma inconsciente, terminamos repitiendo esos patrones, ¿no? Aumenta esa sensación de ser insuficientes, nos lleva al miedo, al rechazo, al aislamiento. O sea que la influencia es, te diría, casi directa y proporcional, ¿no? Por supuesto que también nos lleva al estrés, nos lleva a compararnos con los demás constantemente siempre y siempre a la baja, ¿no? O sea que la influencia del trauma en cómo nos juzgamos y cómo nos valoramos es directa. Ni hablar de cosas ya muchísimo más avanzadas como los intentos autolíticos o de suicidio y el daño, que bueno, que lo vamos a dejar para otro podcast, pero evidentemente ya sabes que, como decimos los psicólogos, muchas veces muere tanta gente
después de la guerra como durante la guerra, ¿no? Es decir, el trauma genera mucha, mucha sensación de qué hago aquí, no merezco vivir, soy insuficiente, nunca voy a poder superar esto que me pasó y entonces, bueno, pues al final la tasa de suicidios es mucho mayor. Ujú. Y bueno, que tampoco estamos solos, ¿no? Que qué importante es rodearse de gente positiva, de gente buena, de gente que te apoye, esa red de apoyo que siempre nombramos nosotros, ¿no? Esos referentes, esos mentores, esas personas que te pueden ayudar en el camino, que te pueden ayudar en el proceso. ¿Qué tan importante es eso, Mariano, desde tu punto de vista? Porque claro, claro, yo a nivel sistémico, pues lógicamente, miro por todos los sectores que tienen que ver, pues, con todos los, ¿no?, las Ujú. partes de la vida de esa persona. Sí es verdad que hay muchas personas que no tienen esa opción, sí es verdad que hay muchas personas que se ahogan en su propio Sí. en su propia agonía. Ujú. Em, ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista y también desde tu experiencia, ¿no? De las personas que acuden a ti, a tu consulta, qué tan importante es rodearse e intentar encontrar personas que te apoyen, que te guíen en ese Y proceso. y que te valoren y que te bueno, muy importante, respondiéndote muy, muy, muy importante, lo difícil a veces es dar con esas personas, ¿no? Porque Ujú. parece que, bueno, fíjate qué antagónico esto, ¿no? Es decir, quiero pertenecer a un grupo que a la vez quizás no es el mismo grupo que me hace sentirme validado, que me hace sentirme reforzado, sino que es un grupo con el que siempre voy con el agua al cuello para ver si llego, con el agua al cuello para ver si entonces ahí es importante también hacer un stop y decir, oye, pues estos grupos, al final a los que estoy perteneciendo para no sentirme discriminado, son aquellos que me están reforzando para sentirme validado, reconfortado, conforme con mi vida, alegre por mis metas, retirando el autojuicio de mi vida o siendo demasiado exigente, ¿no? Entonces, bueno, creo que una buena manera también es ver lo que yo llamo en consulta nuestro sistema solar, ¿no? Ver quiénes son aquellos planetas que nos Me rodean. encanta tu metáfora, Mariano, tengo que decirlo, ¿eh? Eres muy visual. Sí, sí, a veces dibujamos también en consulta. Digo, muéstrame un poco tu sistema solar. ¿Quiénes son tus 5 planetas? Y aquí los pacientes vienen con cosas maravillosas. Dicen, mira, este no es planeta, pero este es un satélite, este es un agujero negro, este se acerca, este está creciente y decreciente, este es una luna, este es un cometa, no sé qué. Y ahí vienen con unos dibujos súper complejos. Y está genial porque cada uno lo hace suyo el ejercicio, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, digo, al final decía Bandura, ¿no? Es decir, aprendemos por observación y porque copiamos conductas, y las copiamos de la gente que nos rodea, quienes nos rodean, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son aquellos que nos rodean y en qué medida nos están aportando aquello que necesitamos para sentirnos validados, ¿no? Entonces, bueno, esas personas evidentemente son personas que no nos necesitan perfectos, son personas que cuando llegamos a nuestras metas nos las validan, las celebran con nosotros, son personas que disminuyen la sensación de soledad, son personas que nos ayudan también a través de la confianza que nosotros podamos contar aquello que nos resulta íntimo y nos desmontan un poco a veces esos castillos en el aire que hacemos, ¿no? Sin llegar a tener amigos psicólogos, ¿no? Y que sea una amistad basada en la terapia, ¿no? Porque la amistad tiene que tener de todo, ¿no? Pero ¿en qué medida un amigo me resulta reconfortante y me resulta una persona que cuando le cuento algo me ayuda a desmontar un poco los fantasmas en mi cabeza o al final me contribuye a ello o me resulta evitativo, ¿no? Entonces, bueno, también las amistades tienen mucho que ver con contribuir a que yo ayude a regular ese apego del que hablábamos antes y me transforme en una persona que tenga un apego más seguro. Ujú. La red de apoyo, fundamental. Ujú, Fundamental. Si alguien nos escucha en este capítulo y piensa, me reconozco en eso, me veo ahí. ujú. Incluso estoy identificando quizás ciertos patrones de mi vida, en mi familia. ¿Cuál sería el primer paso que tendría que dar? Primero identificar qué lo está causando, ¿no? Si es algo que viene de fuera, que viene de mi historia,
¿no? Como siempre tengamos un punto de partida, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente, ¿qué te voy a decir? Yo trabajando en salud mental, que es pedir ayuda. Siempre se encuentra un recurso, por más pequeñito que sea, ¿no? Y a veces nos refugiamos o nuestra resistencia se refugia en el decir, no tengo dinero, no puedo, no tengo tiempo, no es el momento, ¿qué me van a decir que no sepa? ¿No? Es decir, resistencias hay 50.000, pero hay muchísimos recursos de los que no somos conscientes para poder encontrar recursos terapéuticos, maneras de poder contar lo que nos pasa, ¿no? Entonces, lo primero es identificarlo y reconocer el problema. Y cuando ya tienes esto, cuando ya has reconocido el problema y sabes en qué medida este problema puedo yo tener que ver y no es solamente una cosa de la afuera, bueno, ya tenemos una gran parte del trabajo hecho. Luego viene el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Pero, digamos, cuando ya sabes que hay algo y que tenemos identificados 4 o 5 síntomas y sabemos qué ocurre, pues oye, maravilloso. Luego, a partir de aquí, habrá que ponerle nombre o no, o habrá que simplemente trabajar. Ahí, el otro día hablábamos del problema de las etiquetas, ¿no? Que son Ujú. un poco útiles al principio y luego hay que sacárselas para que no sean un refugio de yo tengo esto, entonces no me voy de aquí no me muevo, ¿no? Y luego pues, empezar a trabajar en ello, ¿no? Entonces, am, todo lo que hagamos, por ejemplo, desde la DBT también entendemos que hay muchas cosas que son habilidades entrenables, que hay cosas, no todos nacemos con el abanico, de hecho nadie tiene todo el abanico de habilidades en 10. Entonces hay veces que simplemente es una cuestión de entrenarse y de conseguir tener un conjunto de habilidades más completo para poder enfrentarse mejor a lo que ocurre en tu día a día. Ujú. Y de hecho, lo que tú has dicho, ¿no? Los recursos están por todas partes. Y uno de esos recursos es precisamente este podcast. Ujú. Siempre animamos a que comentéis, que escribáis debajo en los comentarios. Si tenéis alguna pregunta, por favor, escribirla. Mariano responde, yo se lo paso a Mariano y Mariano me pasa la respuesta, porque son cosas donde a lo mejor pues son preguntas que para vosotros pueden parecer banales o decir, wow, ¿para qué voy a perder el tiempo? ¿No? Lo mismo no me contestan. Sí, aquí contestamos en el podcast, contestamos vuestras dudas, vuestras preguntas. Así que no dudéis Y en además le puedes hacerlo. servir a otro Mariano. también, que no se haya animado a preguntar, ¿no? Una cosa que también me había dejado y no te dije es también cuando pensemos en todo esto que decíamos, ¿no? De cómo nos hablamos y nuestra autocrítica, es que la dispara, ¿no? ¿Qué nos dispara? ¿Cuál es el disparador? Porque siempre los psicólogos miramos dos cosas, cuál es el antecedente y cuál es el disparador. Es decir, yo venía mal del trabajo porque me había tenido un mal día. Luego llegué a casa y mi marido dejó los zapatos en medio del salón. ¡Pum! Y reventé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hizo reventar? ¿Que venía mal del trabajo o el disparador de los zapatos? ¿No? Entonces, bueno, hay que contextualizar las dos cosas, ¿no? Porque, y quizás tener un registro, ¿no? Y poder tener en cuenta las dos, porque cuando yo venía del trabajo me podría haber regulado mejor para que eso que me ocurrió al llegar a casa no me haga disparar, ¿no? Entonces, cuando yo tengo mayor conciencia de cuáles son los disparadores, las personas que a lo mejor tienen ese tono que me hacen disparar y demás, soy más capaz de llevarlo a lo consciente y de protegerme un poquito más. Exactamente. Qué importantes son los detonantes y saber el detonante que ha podido, ¿no? Producir o provocar esa situación. Exactamente. Em, bueno, ya sabemos de ti bastantes cositas, porque sobre todo yo, pero yo creo que desde un punto de vista quizás más personal, entre comillas, sin tener que llegar a personalizarlo demasiado, creo que sí le gustaría saber a nuestros oyentes quién es Mariano Ventura y por qué hace lo que hace. ¿Por qué hago lo que hago? Uy, qué pregunta. Esta era la pregunta sorpresa, ¿no? Esta era las preguntas sorpresa. Pues mira, yo soy un psicólogo general sanitario que vive en Madrid, que está muy contento con su profesión. La verdad es que creo que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, poder acompañar a gente en su proceso natural de sanación y poder ser partícipe de acompañarles haciendo preguntas. Y bueno, la verdad es que la carrera de psicología, a veces decimos, es sintomática, ¿no? Primero empezamos
pensando que hay algo que arreglar en nuestra vida y luego nos vemos con todas esas herramientas y decimos, bueno, ya que hemos venido aquí, vamos a continuar, ¿no? Y eso fue un poco lo que me pasó. Yo empecé muchos años trabajando en recursos humanos, le tenía un poco de respeto a la clínica. Decías, ¿qué voy a hacer yo? A mí si se me presenta una persona, eh, no sé, mucho más grande que yo me falta, ¿qué voy a hacer yo con 20 años diciéndole a alguien de 50 que cómo es la vida, si yo no, si estoy empezando a vivirla, ¿no? Entonces, bueno, esperé un poco, ¿no? Para dedicarme directamente a esto y empecé metiendo un poco el pie, como quien mete el piecito en la piscina para ver si está fría, ¿no? Y, pero la verdad es que llevaba muchos años haciendo psicoanálisis y estudiando y haciendo cursos y demás, y haciendo como un coaching de oficina, porque también hice el curso de coach. Y la verdad es que, bueno, cuando me metí dije, esto es lo mío. Aquí fluyo, aquí soy feliz, tengo esa sensación de poder contribuir a mi comunidad, de poder ayudar a gente y la verdad es que en esto estoy más que feliz. Y nosotros sí que estamos felices de tenerte, Mariano, y que fluyas con nosotros. Te lo digo de corazón. Gracias. Pues así acabamos el capítulo de hoy. No será el último, Que venga tampoco el primero, es ya el segundo. es el Son ya segundo. 2 entrevistas que hemos tenido con Mariano. Se avecinan muchas cositas también con él, Se vienen cositas, cosas. como te dice en Instagram. Se vienen cositas. Tenemos también, imagino que cuando salga este capítulo ya habrá salido la serie de webinarios que tenemos preparados, pero Ujú. estamos preparando algo muy bonito también con los compañeros, ya lo citamos en otro capítulo. Y bueno, ahí continuamos trabajando juntos y queriéndonos en la distancia. Exactamente. Bueno, muchas gracias por invitarme, por todo este tiempo juntos y ojalá con que le haya servido a una persona ha valido la pena. Efectivamente, esperamos que la haya. Y repito, si tenéis preguntas, cualquier comentario, escribirlo abajo, que Mariano responderá. Un Exactamente. abrazo muy grande para Madrid, Mariano. Gracias. Otro para todos los que nos escuchan y todo para ti.